RTP. Ya lo tenemos, César Ricaurte, a los tiempos, director ejecutivo de Funamedios, nos acompaña. ¿Cómo le va? Se ha cambiado hasta el look, ¿ah? De todo me doy cuenta. Tiene su micrófono apagado. Ahí fue. Hola, hola, buenos días. Muchísimas gracias por esta conversación y bueno, a las órdenes, sí. He cambiado de looks, Sí, eso es cierto. pero está súper juvenil, me encanta. César, vamos a lo de fondo. A ver, Ujú, es normal que las instituciones tengan unos lineamientos en su manejo con los medios de comunicación, instituciones públicas. ujú. Sí, 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 o sea, se pueden emitir este tipo de lineamientos. Ahora, Ujú. lo que pasa es que si esos lineamientos se convierten en una forma velada y no tan velada en realidad, de censura, en un factor en la cual tú lo que haces es, a partir de la calificación de la línea editorial del medio de comunicación, de la calificación de sus coberturas, de lo que dicen el mismo documento de lineamientos, la posición del medio frente a la institución, ¿no es Ujú. cierto? E incluso llegan a calificar el rigor periodístico, ¿no es cierto? Eso ya es otra cosa, ya se convierte en un factor de censura previa, como lo hemos calificado desde Fundamedios. Y la censura previa, cabe recordarlo, está prohibido por nuestra Constitución y por los tratados internacionales más básicos que ha firmado el Ecuador. Y hablamos de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, etcétera. Es decir, los documentos más básicos prohíben expresamente que los estados ejerzan algún tipo de censura previa. Y Ahora, aquí sí, sí, tenemos continúa. es un escenario en ese sentido. Eh, ujú. Ahora bien, ¿no le parece justificada estos lineamientos cuando tienes que se reproducen a millones informaciones falsas, trucadas, sesgadas, pero abiertamente? ¿No le parece que está bien hacerlo? Sobre todo, insisto yo siempre en la coyuntura, en un momento en extremo delicado cuando hablamos de seguridad y estamos hablando de las Fuerzas Armadas. A ver, el tema de desinformación es realmente muy grave y muy importante, muy relevante. Eh, Ahora, la pregunta es, marcando estos escenarios de censura, se está combatiendo realmente la desinformación? Porque en realidad lo que se está intentando es aplicar estos lineamientos sobre medios de comunicación establecidos y que tienen muchos años de trabajo y que no pueden ser calificados de medios de desinformación. Nos puede gustar más o menos su trabajo, podemos ser muy críticos con ciertas producciones editoriales, etcétera, etcétera, incluso discrepar de su línea editorial, ¿no es cierto? Pero de ahí a señalar que Ecoavisa, para de decir un nombre con nombres y apellidos, ¿no es cierto? Está desinformando, creo que dista mucho. Y aquí el antecedente inmediato es justamente la censura a la que se estaba sometiendo al periodista, o que se está sometiendo al Romo. periodista Paul Romero, después de la revelación de una serie de, llamémosles, hechos irregulares alrededor de un contrato para la compra de un radar. Entonces, ese tipo de situaciones, digamos que lo democrático, ¿no es cierto?, es, vamos a explicar qué es lo que pasa con eso, vamos a rendir cuentas, ¿no es cierto?, y explicar a los ciudadanos qué es lo que pasa con esa compra. Sí, Si el periodista no tiene la razón, si es que realmente no hay ningún hecho irregular, perfecto, o sea, aclaremos las cosas. Pero de ahí a silenciar, a intentar silenciar, y porque, o sea, realmente considero que lo que estás haciendo al César, denunciar estos contratos me hacen daño, me parece que hay mucha distancia. sí, Sí. César, buenos días. Andrés Merino lo saluda y coincido plenamente con usted. Es más, es un debate constante que tengo con mi colega panelista, porque Uno yo de los estoy en tantos. contra de todo tipo de intervención y regulación a la libertad de expresión. Considero que hay pues responsabilidades ulteriores que aplicarían para cada caso.
En este evento puntual, hablando de este nuevo manual de comportamiento, por decirlo así, que tienen que tener los periodistas, donde los militares prefiltrarían, donde hay una discrecionalidad también intensa, ¿qué recursos cabrían para darse de baja, tomando en consideración pues lo que usted menciona, la jurisprudencia que ya existe? A ver, como mencionaba en un inicio y lo hemos señalado en un pronunciamiento de Fundamedios, este hecho de crear un estado de censura previa es inconstitucional. O sea, atenta, viola flagrantemente la Constitución y por lo tanto viola las mismas funciones, está en contra, es un incumplimiento de las funciones que la misma Constitución da a una institución como Fuerzas Armadas, que es una institución, por otra parte, respetable absolutamente, que ha jugado un papel clave en la construcción del país y de una sociedad democrática y ha jugado en momentos críticos, ha sido una columna vertebral, o sea, eso nadie lo está cuestionando. Pero estas actuaciones evidentemente van contra su rol constitucional y es un incumplimiento de sus funciones. Entonces, lo primero, lo que debería pasar es que la misma alto mando militar dé de baja esos lineamientos, porque significa, como digo, una violación constitucional flagrante y una violación de sus propias Donde cabría una funciones. acción de protección inclusive, bien Y, usada, y- ¿no? Libertad de En este y, caso. claro, expresión. si eso no sucede, el segundo paso, ¿no es cierto?, es ir a la justicia constitucional, porque Ujú. evidentemente esto está violando principios constitucionales Me básicos. voy del otro lado. ¿Qué pasa ¿Mm? con los sesgos periodísticos que son naturales en el desarrollo tanto de la opinión como de la construcción de la información, incluso en la investigación, porque siempre los tenemos? ¿O qué pasa con los intereses de cada medio de comunicación, sean estos económicos o políticos? O sea, ahí no hay una Sí. acción de protección que diga, oye, saca toda la noticia, espérate, no me cortes justamente en esa parte y solo difundas eso. A ver, es interesante la pregunta que planteas. A ver, en una sociedad democrática lo que debe haber es una pluralidad de voces, una conversación plural y abierta, ¿no es cierto?, en la cual las distintas visiones de la realidad, ¿no es cierto?, puedan dialogar maduramente como adultos, sin pedir, sin caer en la descalificación gratuita y tampoco sin pedir que venga un tercero, ¿no es cierto?, como si fuéramos niños de jardín infantes, que exista el profesor que venga a decir, a separarnos, decir, no, no, a ver, Juanbritos, sepárense porque esto está, no. O sea, yo creo que debemos tener una conversación en una sociedad democrática madura, debemos tener conversaciones, por más duras que sean, y respetando, como dices tú, los sesgos que pueden tener otros interlocutores. Eso es lo democrático. Ahora, cuando se impone desde el Estado, ¿no es cierto? Esto debe pasar en la sociedad. Ujú. Ahora, el Estado es otra cosa. Cuando el Estado te quiere imponer ciertas restricciones, ¿no es cierto?, ilegítimas, que marcan un estado de censura, ¿no es cierto?, una situación de censura, estamos ya pasando a otra cosa. ¿Y qué es lo que sucede en estos lineamientos concretamente? Primero que se marcan una serie de parámetros, 4 parámetros, ¿no es cierto?, que si uno revisa, se disfrazan, como siempre la censura se disfraza de parámetros técnicos, ¿no es cierto? Recordemos la época de la Supercon y el señor Ochoa, Por ¿no es favor. cierto? Era muy técnico, tenían hasta un equipo de semiólogos y analizando los mensajes de No, los pues medios. César, ¿No es cierto? recuerde usted el golpe blando, que era a través de los medios de comunicación, y ahí tuvimos una lista de periodistas y de medios, por lo que decíamos y cómo lo decíamos, sobre todo. Exacto, Mm. exacto. O sea, siempre va a haber ese tipo de calificaciones, ¿no? Pero además, en este caso, yo decía que por lo menos en el caso de la Supercom, por lo menos las audiencias eran públicas, ¿no es cierto? O sea, eran audiencias de básicamente crucifixión de los medios y periodistas, pero era un evento, era un acto público. Ahora, en este caso estamos hablando de un acto además secreto, porque recordemos que las Fuerzas Armadas, cuando saca su comunicado la noche del día lunes, lo que comienza a hablar es más bien de información no Mm. autorizada. Es decir, estos documentos
según el criterio de quienes escriben estos comunicados, ¿no es cierto?, debía mantenerse en secreto. Aquí el delito, entre comillas, es haber revelado esos documentos. Mm. Y Ah, claro. toda la calificación de los periodistas lo hace alguien que no sabemos, ¿no es cierto?, quién será, si es solo un funcionario, son dos funcionarios de un equipo, se reúne el Consejo de César, Generales y comienzan a calificar a los medios y periodistas, no sabemos. Mm. Entonces, Además que es no es nada subjetivo. transparente y no es nada claro cómo se está haciendo esa clasificación, sí, aparte de todo, ¿no? César, aprovechando su presencia Sí. acá, quería hacer una consulta respecto a la reserva de la fuente. ¿Aquí está contemplado en el ordenamiento jurídico ecuatoriano cómo se procede en caso de que eso se quiera revelar? Y si le sumo nada más al uso de documento Sí, clasificado, porque me quedé pensando. Hay una, en la aclaración que hay una hace las excepción, Fuerzas Armadas en su primer párrafo, dicen que este era un documento oficial, igual, o reservado. sea, la reserva de las fuentes periodísticas está garantizada en la Constitución, en tratados internacionales, y es evidente que hay que proteger. Un periodista sabe que uno de los principios de su trabajo, uno de los principios éticos, es la protección de sus fuentes, ¿no? Por supuesto, tenemos que trabajar en lo posible con fuentes abiertas, eh, pero en el caso de tener fuentes que requieren preservar su identidad, eso está protegido de forma constitucional. Ahora, le digo Así. algo, yo sé que me van a caer, pero la verdad es que ya después de tantos años ¿Qué? no A ver, ¿qué? importa, pero digo, es ¿Quieres una que ley de si yo comunicación? no, no quiero ninguna ¿Qué? ley de comunicación, sino que yo reconozco el trabajo del periodista investigativo. Si tú te conformas solo con lo que te da la autoridad o el otro lado no estás investigando y te toca tomar fuentes Sí. que incluso son documentos reservados. O sea, así se han descubierto los grandes casos. Y me ponía a pensar cuando salieron los WikiLeaks. Entonces decía, no, este es un hacker, es un cracker que era Julian El Assange. mismo Pero, caso Watergate. exacto, entonces la única forma de obtener información no es conformándotelo con lo que con lo que te están Sí, dando los implicados, sino no es ujú. periodismo de investigación. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora, quizás hemos pasado un escenario al otro extremo, es decir, y, y, y comenzamos a llamar periodismo de investigación a cualquier filtración, sea de donde sea, sin verificar Ok. si es que esas, porque también en eso también hay que tener mucha conciencia de que las fuentes muchas veces tratan de manipular a los periodistas y te entregan información que puede estar alterada, manipulada, etcétera, etcétera. La labor del periodista es verificar esa información. Por más que confíes 100% en una fuente, por más, o sea, hay que hacer ese trabajo de verificación. Y se citaba, Andrés citaba el caso Watergate, eso fue así, o sea, la fuente oculta Ujú. les entregaba información, pero los periodistas hacían un minucioso trabajo de verificación y Contraste. reconstrucción de los hechos, ¿no? Entonces, eso no Ahora, podemos tampoco olvidar. César, Ujú, usted hace una diferencia que me parece fundamental y yo quisiera ampliarla, porque no solamente está decir que soy periodista de investigación porque te presenté un documento que se me filtró y llegó a mis manos, así como ujú, tampoco pudiéramos decir que todas las personas que comunican se convierten en medios, aunque el concepto dice que sí. Y ujú. estamos en un momento en que pues, todos podemos comunicar y tenemos un megáfono para poder hacerlo. Desde la comunicación formalizada, Ujú. ¿cómo contrastamos, cómo contrarrestamos eso? No, esa es una gran pregunta y te prometo que es algo que también nos preocupa mucho en la fundación, porque definitivamente no sé si todo se pueda llamar medios de Mm, comunicación y no sé si todos tengan que adquirir el membrete de periodistas. O sea, comunicamos, yo estoy de acuerdo, comunicamos todos, o sea, esta explosión de las redes sociales y de la posibilidad de interactuar, por supuesto, nos da la posibilidad de que todos nos conectamos en comunicadores de alguna forma, pero yo no estoy tan seguro si podamos llamar a todo, o a toda cuenta de Twitter o de mm, Facebook, ¿no es cierto? Les demos la categoría de medio de sí. comunicación y a todo comunicador el membrete de periodista. Para nosotros, por ejemplo, hay un límite muy claro.
nosotros no protegemos a gente que cruza la línea roja de lo ilegal y que se relaciona con grupos delincuenciales y que comienza a operar o ser vocero de grupos delincuenciales. Otra línea roja que tenemos es cuando vemos que hay páginas, cuentas, etcétera, que se convierten en desinformadores sistemáticos. Ahora, ¿No es cierto? O sea, cuando vemos que hay ese comportamiento, realmente prendemos las luces rojas y creemos que hay que actuar con mucho cuidado, con ok, mucha prudencia. César, Ujú. agradecerle por haber estado con nosotros. Nos quedan algunos temas para poder platicar, porque la otra sería desde lo justo que es el pautaje que es necesario, pero qué pasa cuando las instituciones públicas con recursos públicos contratan a a medios de comunicación Privados. que no son medios, ¿no? Que son gente Ujú. pero dudosa. César, si no corto me cortan, así que le envío un Sí. abrazo y gracias. Queda pendiente esa gran conversación. Dele. Gracias, Muy César. amable. RTP